Estamos recibiendo al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a Carli Bianco. Hola, Carli. Andrea, recupero, Víctor Mastrangelo, te saludan en la 530. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, bueno, gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, estábamos conversando, recién arranca el programa, estamos hasta las 20, recién estamos calentando motores, pero por supuesto estábamos hablando de lo que para nosotros es otra página negra, ¿no?, en la historia de la presidencia de Javier Milei, con respecto a cómo generó rispideces innecesarias con España este fin de semana. Me gustaría, sí, una reflexión de tu parte al respecto. Sí, bueno, nuevamente me parece una irresponsabilidad, sobre todo estando además en Madrid, haberse referido de esa forma que no se corresponde con los cánones normales y naturales de todo vínculo diplomático, de todo vínculo con otros pueblos. Hoy vi que Adorni solicitaba las disculpas de los funcionarios españoles por algunas referencias que habían hecho sobre el presidente. Me parece que ya es tarde. Si ellos consideraban que había habido algún agravio a nuestro presidente en algún momento, lo tendrían que haber reclamado en ese momento, como lo está haciendo España y a lo que se está sumando la Unión Europea. Es lo que corresponde. Pero bueno, es otra de las tantas instancias en donde el presidente demuestra que inclusive en contra de su propio discurso, porque él dice que hay que vincularse con los países de Occidente, él lo define en esos términos, sí. Pero bueno, se ha peleado, ha tenido peleas, ha tenido inconvenientes el gobierno actual, ¿no? El presidente, la canciller, etcétera, han tenido peleas e inconvenientes con países de Oriente, con países de Occidente, con países de todo culto y de todo credo. Me parece que el problema no es una definición general, me parece que hay un alineamiento automático solamente a dos países, o en principio a dos países, que son Estados Unidos e Israel, y el resto de la política exterior de la Argentina es una política que está a la deriva, totalmente a la deriva, sin analizar las consecuencias que puede tener sobre la economía argentina, sobre la producción, sobre los vínculos internacionales, sobre la geopolítica, sobre los apoyos que podemos tener en el mundo por nuestras causas, por ejemplo las causas Malvinas. Ya ha habido muchas de estas que pasaron, inclusive recibiendo en su momento a funcionarios de Taiwán, votando en contra con muy pocos países, creo que fueron 9, en contra de la aceptación del Estado de Palestina en las Naciones Unidas. Bueno, me parece que está quedando totalmente aislado del mundo. La política exterior argentina está a contramano de la historia argentina, la historia diplomática argentina, y en contramano de lo que está pasando en el mundo. Carli, bueno, vamos, si te parece, a lo que está pasando estrictamente con nuestra economía, con la agenda nacional vinculada justamente a otras medidas y a otras decisiones que está tomando Javier Milei sin pensar en las consecuencias, ¿no? Porque recién vos nos decías que no piensa en las consecuencias cuando hace declaraciones de este tipo en el marco de la agenda internacional o de sus salidas del país. Tampoco da para nada la impresión de que Milei esté preocupado por las consecuencias del ajuste vía motosierra que está aplicando sobre los argentinos y las argentinas. Más de la mitad de los argentinos en la pobreza, ya se perdieron muchísimas fuentes de trabajo, la industria está quebrando, las pymes están quebrando, la gente no sabe cómo afrontar los gastos de la vida cotidiana. Ustedes han estado muy activos, con muchas reuniones, con agenda en los municipios. Hoy, incluso esta mañana, estuvieron dando conferencia de prensa con anuncios. ¿Qué evaluación hacen de esto, no? Que hoy por hoy es lo que más preocupa a los argentinos. Mira, estamos ante un ajuste económico brutal como nunca se había visto en la Argentina, inclusive peor que lo que había sucedido en el Rodrigazo, inclusive peor que lo que había sucedido en su momento con la dictadura cívico-militar. De hecho, el presidente se jacta de estar llevando adelante el ajuste más grande en la historia de la humanidad, y probablemente lo sea, pero así también lo que estamos viendo es el deterioro económico y social, productivo, probablemente más grande en la historia de la humanidad. Yo el otro día hice una publicación en una red social con una información que me habían hecho
aquí en mi subsecretaría de Relaciones Internacionales, en donde había un ranking de los países en los cuales había caído más la industria. En todo el mundo, un ranking mundial de los países en donde más había caído la industria. En Argentina la industria cayó el 21%, el último dato que tenemos, se redujo un 21% en muy pocos meses. Estaba primero, segundo estaba Palestina, que es un país que está siendo invadido, que tiene un conflicto bélico, o sea que cayó más la industria en Argentina que en Palestina. Así que imagínate cuáles son las consecuencias sobre el aparato productivo local en general y sobre la provincia de Buenos Aires en particular, porque no hay que olvidar que en la provincia de Buenos Aires se encuentra el 50% de la industria de toda la Argentina. Uh-huh. O sea que el impacto en nuestra provincia está siendo devastador en términos productivos, de cierre de pymes, de suspensiones y de despidos de trabajadores, de aumento del desempleo, de caída de los salarios reales privados. La verdad que es muy fuerte y la verdad que nosotros estamos haciendo esfuerzos muy grandes, esfuerzos fiscales, esfuerzos de gestión, esfuerzos de contención social a través de nuestros ministerios, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, del Ministerio de Economía, con giro de fondos inclusive a los municipios, a los intendentes para que puedan sostener la situación social con envío de alimentos. Si hoy el conurbano está tranquilo y no tenemos ningún tipo de problemas por el esfuerzo que está llevando adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque si fuera por lo que hace el gobierno nacional, por el ajuste que está llevando el gobierno nacional, y la verdad que no quiero ni imaginar lo que estaría pasando. No me quiero ni imaginar. Hoy, por ejemplo, anunciaron inversiones con respecto a las universidades de la provincia de Buenos Aires. Y me preguntaba, ¿no? ¿Cómo se lleva esto con el recorte presupuestario que están sufriendo las universidades justamente nacionales y con la puja, ¿no?, distributiva que está hoy pendiente de resolución por parte del gobierno nacional post arreglo con la UBA? Carly, ¿qué están mirando y qué están apostando ustedes ahí con las universidades? No nos está escuchando. No está en línea. No. Bueno, vamos a... Estamos intentando. ¿Te parece que lo intentemos una vez más? Y bueno, tal vez tengamos suerte y podamos conversar con Carlos Bianco. Axel Kicillof hizo declaraciones también en las últimas horas. Dijo que Milei mintió, ¿no? Mintió alevosamente en la campaña. Que Milei es una de las estafas electorales más grandes de la historia argentina. Dijo una vez más, Axel, que el ajuste lo está pagando el pueblo argentino y no la casta, como decía Milei en campaña. A ver, Carly, te consultábamos recién sobre los anuncios vinculados con universidades. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. No, mira, son un par de cosas. En primer lugar, tal como lo anunció el gobernador la semana anterior en la Feria del Libro, vamos a estar retomando algunas de las obras que estaba haciendo el anterior gobierno nacional en universidades, obras de infraestructura, de laboratorios, de aulas nuevas, de extensiones de distintos pabellones que quedaron paradas y bueno, con un esfuerzo muy grande por parte de nuestro Ministerio de Infraestructura, vamos a estar tratando de tomar algunas de esas obras, vamos a empezar con unas 10 obras para poder complementarlas, porque obviamente son las universidades nacionales, dependen del presupuesto nacional, pero ante la falta del presupuesto, la provincia de Buenos Aires se va a hacer solidaria, porque además en esas universidades estudian nuestros pibes y nuestros pibas bonaerenses, o sea que a pesar de que no nos corresponde, nos vamos a hacer cargo de esa situación en la medida que el presupuesto nos lo permita. Por otro lado, en el marco de un programa que ya tiene un poco más de 2 años de vigencia en la provincia de Buenos Aires, el programa Puentes, vamos a estar terminando 18 centros universitarios, que son centros universitarios municipales, pero que nosotros estamos financiando para terminar su construcción, en donde después nosotros además vamos a financiar 27 carreras de grado junto con universidades nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires. O sea que lo nuestro es una apuesta muy fuerte a la educación, a la ciencia, al desarrollo tecnológico, porque sabemos que esa es la forma principal no solo de que nuestros pibes y nuestras pibas
puedan tener una movilidad social ascendente, sino que es clave para el desarrollo de la provincia de Buenos Aires. En los avances científicos, los avances tecnológicos, que todos puedan estudiar una carrera universitaria. Nuevamente, con los recursos que tenemos, que son obviamente muy escasos, porque el recorte que ha habido sobre la provincia de Buenos Aires ha sido muy, muy grande, pero bueno, estamos haciendo, yo digo, malabares para poder sostener todas estas situaciones. Obviamente hemos dejado de llevar adelante algunos programas y esos recursos los estamos derivando con algunas prioridades determinadas, pero bueno, no nos queda otra, porque nos han recortado, como estimó nuestro ministro de Economía, Pablo López. Este año vamos a contar con un millón de millones menos de presupuesto por los recortes que está haciendo el gobierno nacional, por la caída de la coparticipación, por la caída de nuestra recaudación por la crisis económica, y bueno, de esa forma nosotros podemos sostener las prioridades de la provincia de Buenos Aires. Carly, en las últimas horas, sobre todo empresarios energéticos se manifestaron muy preocupados por la posibilidad de que se apruebe el RIGI. Y queríamos saber si empresarios bonaerenses, ya que es precisamente lo que vos señalabas, una provincia tan importante desde el punto de vista industrial, han tenido algún tipo de conversación con ustedes manifestándole la preocupación por lo que pueda significar para ellos la aprobación de este régimen de inversiones. Sí, totalmente. Nosotros hace algunas semanas tuvimos acá en la Casa de Gobierno una reunión con más de 100 empresarios bonaerenses, representantes muchos de cámaras sectoriales o de entidades empresariales de la provincia de Buenos Aires, y más allá de comentarnos la situación de devastación que estaba sufriendo, de caída de la demanda, de caída de la producción, de necesidades crediticias que había, de las cuales el gobierno se había desentendido totalmente, nos comentaban que también tanto los artículos que hoy están en discusión en la ley bases, como puntualmente el régimen de incentivos a las grandes inversiones para las pymes de la provincia de Buenos Aires, para las industrias metalmecánicas, metalúrgicas de la provincia de Buenos Aires, era casi directamente darles la extrema unción, porque como ustedes bien saben, más allá de los beneficios impositivos, la estabilidad fiscal que le da a las grandes transnacionales que se podrán instalar a través de ese régimen de inversiones, de ninguna manera las obligan, ni les sugieren, ni les permite que tengan una vinculación con nuestras pymes para poder proveer de tecnología, para poder proveer de herramientas, de maquinarias, de insumos, etcétera, y por lo tanto las grandes inversiones que vengan van a ser o van a terminar funcionando como enclaves, probablemente de recursos, de explotación de recursos naturales sin valor agregado para la exportación. Tampoco tienen que liquidar las divisas a partir del tercer año en Argentina, o sea que son divisas que van a quedar en el exterior, o sea que yo a ese régimen de grandes inversiones no le veo cuál es el impacto positivo sobre la Argentina, porque no va a generar divisas, no se le cobran impuestos y por lo tanto no aporta al cobro impositivo en la Argentina. No va a generar empleo o mínimo empleo y de poca calidad, y no va a generar lo que los economistas industriales llaman derrames aguas abajo sobre la industria argentina, sobre nuestras pymes que podrían funcionar como proveedoras. O sea que es un desastre atómico ese régimen de inversiones. Y bueno, ayer, el sábado también, en el plenario que hicimos había mesas temáticas, había una mesa de producción y trabajo en donde estuvieron presentes muchos empresarios pyme y de distintas entidades empresariales de la provincia de Buenos Aires, y se expresaron en el mismo sentido, que estaban todos, absolutamente todos, en contra de este régimen de inversiones que no va a generar ningún beneficio para la Argentina en general y mucho menos para la provincia de Buenos Aires. Carly, hoy en este marco, ¿no? Y con todo esto que nos estás comentando, todas estas dificultades y bueno, y la necesidad, ¿no?, de mantener y sostener en pie a la provincia, también está en juego el modelo nacional y popular, ¿verdad? Es decir, es el modelo y la provincia más populosa de la Argentina, con mayor cantidad de electores, que hoy está confrontando en la agenda directamente con el presidente Javier Milei. Con todos estos elementos, ¿cómo están posicionados ustedes en la interna del Partido Justicialista en este momento, ¿no? Hemos leído y hemos escuchado muchísimas declaraciones la semana pasada, algunos expresándose a favor de la unidad de cara a las elecciones partidarias. ¿Cuál es la posición de la provincia de Buenos Aires, del gobierno bonaerense?
No, mira, para nosotros no hay ninguna interna. Para nosotros, dentro del campo popular, son todos compañeros. Con algunos podemos tener alguna diferencia, algún matiz, como lo tenemos entre nosotros, inclusive entre los propios ministros, o a veces tenemos debates y discusiones internas. Eso es absolutamente lógico y pasa en toda fuerza política. No son fuerzas políticas totalmente homogéneas. Nosotros venimos de formar parte, o formamos parte todavía de un frente político que electoralmente se conoció como Unión por la Patria, pero nosotros no consideramos que hoy exista ningún tipo de interna. Repito, puede haber posiciones distintas, puede haber planteos distintos, puede haber pensamientos distintos, puede haber tácticas distintas para este momento, puede haber estrategias de largo plazo distintas, pero es cuestión de sentarse y discutirlas. Nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo. Nosotros, de hecho, para este plenario hemos invitado a todos los factores de nuestra fuerza política. Algunos han participado, otros han decidido no participar, y eso está bien. Nosotros no nos complica ni nos molesta. Cada uno toma sus decisiones. Por eso hicimos un plenario totalmente abierto, en donde solamente había que inscribirse por una página para decir en qué mesa se participaba. Venían los compañeros, discutían con ministros, compañeros de los barrios, compañeros cuando discutían con los ministros, discutían con empresarios, discutieron con organizaciones sociales. Bueno, era un plenario abierto en donde todo el mundo estuvo convocado, y bueno, los resultados estuvieron a la vista. Una gran necesidad del pueblo bonaerense, de nuestra militancia, de debatir lo que está pasando en la Argentina, de debatir lo que está pasando en nuestra provincia, y de proponer unos verdaderos puntos para el desarrollo nacional y para el desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que pasó justamente este sábado. Bien. Carly, un punto que no quería dejar pasar es que vos, concretamente hoy en la conferencia de prensa de la mañana, sí, planteaste la importancia de desarrollar un gran debate a nivel provincial respecto del ordenamiento urbano y territorial de la provincia. ¿Por qué le diste tanta importancia a esa? ¿Cuál es la situación a ese respecto que está viviendo la provincia? Mira, nosotros desde el comienzo del mandato anterior, bueno, en el medio estuvo la pandemia que dificultó todas estas cuestiones. Tuvimos que poner las urgencias, obviamente, en el control de los contagios, después en la vacunación, pero desde ese primer momento estuvimos muy preocupados y ocupados en llevar adelante distintos debates, distintas discusiones, distintos cambios de normativa en materia de ordenamiento urbano y territorial, porque por lo pronto, la principal normativa que hoy tiene la provincia es un decreto ley del año 77 de la dictadura militar, que se había puesto en un conjunto, en un plexo normativo más general para toda la región de lo que entonces se empezó a llamar AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires, cuyo principal objetivo por parte del gobierno militar era erradicar las villas de la capital federal y trasladar esa población en núcleos transitorios habitacionales en el conurbano bonaerense, en distintas localidades del conurbano bonaerense, en La Matanza, en Merlo, en Moreno, en Florencio Varela, que ellos decían que eran núcleos habitacionales transitorios y que después se les iba a hacer vivienda a esa gente, y nunca se les hizo la vivienda, nunca se les hizo la regularización dominial, y esa gente quedó casi a la buena de Dios. Recién ahora, después de 50 años en La Matanza, estamos pudiendo hacer la regularización dominial y estamos relocalizando a toda esa gente que vivía en condiciones muy precarias en viviendas nuevas que se están construyendo en distintos barrios, así lo mismo en otras localidades, en otros partidos de la provincia de Buenos Aires. Pero más allá de eso, hay fenómenos nuevos que no están contemplados en la normativa, o si están contemplados, están hechos de manera inconexa, poco completa, etcétera, como los barrios cerrados, por ejemplo, las urbanizaciones cerradas. Y nosotros estamos viendo con mucha preocupación que en determinadas zonas de alto crecimiento poblacional de los últimos años de la provincia de Buenos Aires, zonas periurbanas, la tercer corona del conurbano, como se la llama, el tercer cordón del conurbano, el mercado está llevando a una situación de mucha desigualdad en el acceso a la tierra, en el acceso a la vivienda, en núcleos regionales en donde se establecen, por un lado, urbanizaciones cerradas para personas de alto poder adquisitivo y en sus entornos sin ninguna planificación, en muchos casos, y con muchas necesidades, barrios populares. O sea que eso hay que rediscutirlo, eso hay que analizarlo, hay que actualizar la normativa, hay que poner determinadas reglas para los procesos de urbanización y claro, para el acceso a las tierras y a la vivienda por parte de, bueno, sobre todo de quienes más lo padecen, que son las personas que tienen menores recursos, las personas más vulnerables. Carly, muchísimas gracias.
A ustedes, muchas Bueno, gracias. un abrazo, buenas Un tardes. abrazo.